Buenos días. Gracias, señor presidente. Para mí es un orgullo y una propuesta no de ley muy sentida a la que vengo a exponer aquí, que hace referencia a los trabajadores y trabajadoras de los centros especiales de empleo. Empezaría por diciendo que vulneración de derechos fundamentales, discriminación, incumplimiento de convenios, precariedad salarial y laboral, vulneración de derechos que afectan la dignidad y la salud de las personas. Esta situación, intolerable por sí, es significativamente sangrante cuando la sufren los trabajadores y trabajadoras de los centros especiales de empleo. En el Estado español hay 1.774.800 personas con discapacidad en edad de trabajar, 16 a 64 años. Cualquiera de nosotros lo puede ser mañana mismo. La realidad es que sigue existiendo una importante brecha salarial entre las personas discapacitadas de las que no lo son, siendo los salarios una media de 17,10% más bajos que los de los restos de la población trabajadora, según el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España. Si bien los centros especiales de empleo son imprescindibles y hay muchos que funcionan perfectamente para la creación de empleo para las personas con discapacidad, lo cierto es que también hay otros en los cuales los trabajadores que prestan sus servicios en ellos tienen una discapacidad que no les impide que tengan una productividad en el trabajo igual que cualquier otro trabajador. Es decir, su discapacidad no merma la capacidad de trabajo. Es común ver ofertas de trabajo de centros especiales de empleo donde, y quiero acentuar, su discapacidad no influye negativamente en la capacidad de trabajo, que luego se les exige. Luego la pregunta es, ¿qué justificación tiene esta brecha salarial? ¿Hablamos de integración o de explotación en estos casos? Seamos claros, hablamos de flagrantes casos de explotación intolerables. Encontramos demasiados centros especiales de empleo cuya finalidad, la razón de su existencia, se ha desviado de su labor social, repito, aunque los hay que lo hacen bien, para pasar a ser un negocio cuyo objetivo principal son obtener grandes beneficios a partir de la explotación de personas con discapacidad. En algunos casos hablamos de desviación del objetivo inicial, en otros podemos hablar claramente de un intrusismo creciente y lucrativo de determinadas empresas. Me refiero sobre todo a las empresas de cariz de multiservicios, las grandes beneficiadas de las reformas laborales. Empresas que ocupan una cuota de actividad creciente, consiguiendo licitaciones públicas, abusando de los beneficios fiscales de contratar personas con discapacidad y basando su negocio en la explotación de estas personas trabajadoras. Una verdadera perversión del sentido del trabajo protegido y al servicio de las personas que deberían ser este tipo de centros de trabajo. Si el Estado concede a estos centros especiales de empleo múltiples ayudas, bonificaciones del 100% de las cuotas de la seguridad social, subvención del coste salarial con la mitad del salario mínimo interprofesional, subvenciones de 9.015,18 euros a 12.020,24 euros por la conversión de contrato indefinido, etcétera, además de otorgar subvenciones para adaptación de puestos de trabajo para equilibrar y sanear financieramente un centro de empleo especial, no tiene sentido que el único que no se beneficie de tantas ayudas sea la propia persona trabajadora con discapacidad, que acaba cobrando un salario inferior a cualquier trabajador del mismo sector, realizando en muchas ocasiones exactamente el mismo trabajo e incluso en el mismo centro que su compañero no discapacitado. Antes de votar no a esta propuesta de ley, respondan cómo es posible que en un centro especial de empleo facture a la empresa suministrada por los servicios de una limpiadora a tiempo completo a 1.650 euros más IVA mensuales, cuando el salario de la limpiadora rondará como mucho los 860 euros brutos, pagas extras incluidas, siendo el coste real para el centro de empleo especial solo de 429,27 euros. Recordemos que el Estado paga la mitad del salario mínimo, así como el 100% de la seguridad social. ¿Dónde van a parar los 1.220 euros de diferencia que se lleva mensualmente de margen el centro especial de empleo de cada persona trabajadora, además de otras subvenciones y ayudas? ¿No es más justo que la limpiadora sea contratada directamente por la empresa y cobre como mínimo el salario de convenio al igual que cualquier otro trabajador? ¿Cómo no va a haber miles de centros especiales de empleo si es un auténtico negocio nutrido de las subvenciones del Estado y del esfuerzo de los trabajadores, de las trabajadoras con discapacidad? Solo hay que ver la proliferación de estos centros, que han ido a miles, es decir, la cosa es proporcional y exponencial.
Y tal como defendemos en esta propuesta no de ley, la persona discapacitada que no vea mermada en más de un 33% su capacidad de trabajar debe cobrar el mismo salario que cualquier otro trabajador. Por tanto, la pérdida de la capacidad de trabajo tiene que ser real, contrastada por profesionales externos, no del propio Centro de Empleo Especial, no sirviendo el mero hecho de poseer certificado de discapacidad para justificar reducciones salariales, sino una clara evidencia de que el trabajador ve mermado su productividad en un mínimo de un tercio. No es de recibo que una persona discapacitada que va en muletas pueda atender perfectamente el teléfono en un call center y no creo que sea justo que vea reducido su salario. Por todo ello, defendemos la necesidad de mejorar la capacidad y empleabilidad de las personas con discapacidad, garantizar la integración real de las personas con discapacidad al mercado laboral mediante la ampliación de la empresa ordinaria de las mismas bonificaciones que se aplican a un centro especial de empleo, con la garantía de que el trabajador discapacitado cobre el mismo salario que el resto de trabajadores. Realizar una campaña de sensibilización a nivel estatal sobre las capacidades y contribuciones de las personas con discapacidad en la sociedad. Revisar por parte de las inspecciones de trabajo mediante campañas específicas para el cumplimiento de la obligación de reserva de un 2% para las empresas de más de 50 trabajadores y que en muchos casos no es así. Controlar la función social de los centros especiales de empleo para el acceso prioritario de personas con discapacidad que vean mermada su capacidad de trabajo, con el fin de cumplir con el objetivo de integrar a personas con discapacidad. Controlar la cesión ilegal de trabajadores que se da en los centros especiales de empleo. Realizar una campaña antifraude y control financiero de todos estos centros. Lograr la equiparación salarial de las personas con discapacidad mediante el control del precio de convenio por parte de los centros especiales de empleo y de empresas colaboradoras. Y, por último, impulsar la revisión de los convenios colectivos específicos en los centros especiales de empleo para equiparar los salarios de sus trabajadores a los salarios de los convenios colectivos del sector y ámbito. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador. Hay dos enmiendas presentadas.